Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es martes, toca hablar de lucha libre y aquí voy a hablar de algo que llevamos casi 2 años en este podcast, hablando de lucha libre, explicándonos a veces cosas de la lucha japonesa, de la mexicana, de otros conceptos, también de la lucha libre americana de WWE. Y hay algo que no he hablado y yo creo que es un personaje más en este mundo de la lucha libre, que es el propio ring de la lucha libre, que para mí es un personaje más porque se interactúa, tiene cosas, tal. Hay distintos tipos de ring, que ahora os voy a hablar un poquito con distintos escenarios, porque yo aquí os voy a tener en cuenta el ring y a veces un poquito la altura del ring, el escenario, porque dependiendo del ring hace que se pueda, de la altura puede que se pueda hacer unos saltos, otras entradas y también. Y lo que es también la entrada del ring, porque eso también es como un propio escenario también de la lucha libre. Porque, a ver, el ring, generalmente, aquí vamos a hablar generalmente, porque generalmente es un cuadrilátero. ¿Por qué digo generalmente? Porque ha habido casos en el que no ha sido un cuadrilátero. Ha pasado en su día en TNA, en la empresa que a mí me encanta, es una empresa que no sé cómo sobrevive, es como las cucarachas. Ha pisado esa empresa Bill Russo, ha pisado esa empresa Hulk Hogan, o sea, ha pisado la peor gente de la historia de la lucha libre. Y que mira, hombre, Hulk Hogan es un icono, sí es un icono, pero gestionando empresas y cosas, es de lo peor que ha pasado al mundo de la lucha libre, o sea que ojito con esto. Pues aún así tenía que en sus principios era un ring cuadrilátero, luego cambiaron a ese cuadrilátero de 6 lados. A ver, esto de 6 lados, que por cierto también, esto no es, la gente dice que es una idea original. La idea original era en AAA, en la empresa mexicana fueron los primeros en hacer esto, pero esto como todo. Apple, un saludo a mis amigos de Manzanas Enfrentadas, pero Apple te hace no sé qué sistema de wifi o de cosa o de pantalla. La hizo Samsung, no la hizo Xiaomi, pero como lo está haciendo Apple, que se supone que te lo ha mejorado, que no sé qué, gaitas en vinagre, pues no, Apple son los primeros según ellos, pero no, el primero en este caso es AAA. Que, a ver, AAA a veces que lo ha seguido usando, a veces que no. Yo todavía veo a veces shows de lucha libre AAA, no me digáis por qué, porque a veces a veces ver un show de lucha libre AAA es un castigo prácticamente, porque hacen eventos con luchadores que no sé ni cómo están encima de un ring, o sea, con historias lamentables y todo ello, pero yo veo shows de lucha libre AAA y siguen usando el esadrilátero muchas de esas veces, porque es algo icónico. A ver, el tema del esadrilátero da para mucho, daría para un podcast entero, porque es que causa lesiones. Siempre la gente en TNA, los luchadores sobre todo los luchadores que llegaban de WWE a otras empresas, que no se usaba ese ring, los que habían usado ese ring durante muchos años ya estaban acostumbrados, pero otros decían que causaba más lesiones, que era peor. Porque lo que voy a contar ahora es que el ring es un personaje más de la lucha libre, porque claro, dependiendo del ring, las cuerdas, una interacción, el ring, empezando por las cuerdas, este famoso choque con cuerdas, cuando coge un rival a otro, le empuja contra las cuerdas y rebota, ese rebote hace un esfuerzo por parte del luchador, hace un roce, es un entrenamiento, como digo yo. Subirse en un ring, que cuando dice la gente esta es que no se pingan de verdad, eso lo hace cualquiera, no, eso lleva un entrenamiento. Y todo el tema hay gente que por chocar mal con las cuerdas ha quedado tetrapléjico o ha quedado en estado bastante mal, o sea que no es ninguna broma cuando la gente se pone a reírse que si la lucha libre, que si tal, que si es una payasada. Pues ojo, cuidado, porque subirnos en un ring sin la medida de precaución es como cualquier deporte. O sea, tú imagínate ponerte a hacer un salto pértiga y puedes tú hacerte una lesión bastante grave, darte con la pértiga, hacer cualquier cosa. O sea, esto no es ningún juego, como se suele decir, y hay que tener un respeto. A mí, quien te guste más o menos la lucha libre, hay gente que le puede gustar menos, pero a mí la gente que no le tiene respeto absoluto, bueno, son gente que se juega al físico, muchos se juegan la vida y algunos la han perdido en el ring. Entonces hay que tener ese respeto. Y por ejemplo las cuerdas, todo ese chocar con las cuerdas, hay distintas, eso también depende de empresas, porque yo solo he conocido gente en el mundillo de la lucha libre. Dependiendo de las empresas, hay cuerdas que son como más resistentes al choque,
También, si los luchadores son de una envergadura menos alta, pues se hacen para que sea más fácil, pero si no, para que aguante también, imaginaos que casi todos son luchadores de 2 metros, entonces tienen que ser, y con un peso bastante fuerte, entonces tienen que ser tensadas con una manera que aguante más ese esfuerzo en las cuerdas del ring, entonces es bastante importante. También decir que, claro, el ring, las cuerdas, subir sobre la tercera cuerda, que es algo que cada vez se hace más, hay luchadores más acrobáticos. En el principio de la lucha libre, las cuerdas prácticamente no se usaban, pero ahora se rebotan, se usa la tercera cuerda. El esquinero, que el esquinero es muy importante, los esquineros se usan sobre todo para saltos también, como digo, desde la tercera, segunda cuerda, para finisher sobre todo, para hacer esos movimientos tan llamativos que hacen los luchadores, o dentro del ring o fuera, pero ya digo, cada vez fuera del ring se hacen movimientos más que desde la tercera cuerda, que también se hacen o entre las cuerdas, los famosos topes suicida. Hay Jey Uso, ay madre mía, la que has leído hace poco, Jey Uso, por Dios, no hagas eso, no hagas esas cosas entre Jey Uso y Top Dollar, madre mía, entre las cuerdas, las cosas que hacen esta gente. Y bueno, estos esquineros en la historia de la lucha libre también se ha usado, porque estos esquineros suelen llevar una protección, tanto los inferiores como los superiores, entonces se usa a veces como triquiñuela, sobre todo los luchadores llamados heel o rudos, quitar estos esquineros para hacer más daño al contrario. A ver, en principio esos esquineros están ahí para no tal, pero si a veces se quitan o los quitan, si en ese trayecto el combate es con descalificación, si se dan no hay descalificación, o sea, porque se entiende como un accidente, pero para lo que veáis que hay esas triquiñuelas y como el ring de lucha libre es un escenario en sí mismo y es un personaje más. Y ya os digo, hay ring de lucha libre, esto habéis visto algunos memes de que se han roto, o sea, de coger por ejemplo Brock Lesnar a Big Show, Braun Strowman, un montón de luchadores, de hacer un movimiento desde la esquina del ring, un mega super de luchadores que pesan muchísimo. También os digo, todos estos movimientos cuando se rompe el ring, eso está súper estudiado todo y hay un sistema para que se rompa y todo, igual que cuando alguien sale debajo del ring, un ring de estos de lucha libre, que por cierto, la gente se piensa que los rings de lucha libre son colchonetas por debajo, y no, lleva una madera por debajo, luego lleva una protección y también lleva una serie de material para que suene mal los golpes, o sea, para cuando tú te caes al ring suene más que cuando lo que tú te haces realmente, para ese espectáculo, que una de las claves de la lucha libre es cuando un luchador o luchadora recibe golpes o cae al ring, pues ese ruido, ese ver ese sufrimiento, ese tal, que aunque dice la gente, bueno, es fingido, sí, es fingido, pero tú en una película también quieres ver esos golpes, esa acción, esa sangre, y es fingido, o sea, y también quieres, por eso esa madera y tal, cuando hay en luchas en las que quitan lo que hay debajo del ring para decir, mira, te voy a hacer tanto daño que te voy a golpear contra la madera, no contra la protección, que hay una serie de capas de protección, ya os digo, está la madera, luego está una especie de, no es colchón, porque es una protección, pero no es colchón. La gente se piensa que los luchadores por eso a veces rebotan y tal, y es más esfuerzo físico que otra cosa. O sea, no, el ring de lucha libre, la parte de abajo no es colchón, porque luego también tiene una superficie, pero no es gruesa, o sea, porque luego debajo del ring, algunos habréis visto que se guardan mesas, sillas, todo tipo de materiales, que muchas veces en luchas extremas o de otro tipo, se usan esas bajos del ring para sacar esos materiales. Bueno, hay muchas veces cuando los luchadores han aparecido de repente, por ejemplo el enterrador, cuando de repente aparecía del ring, no es que venía de vestuarios corriendo cuando apagaban las luces, es que salía muchas veces, esto lo ha contado él en entrevistas y en su podcast, pues que él se pasaba a lo mejor medio combate de lucha libre ahí debajo del ring y de repente se apagaban las luces y salía y tal, y muchos luchadores que han salido de repente pues se estaban ahí esperando debajo del ring hasta que ya era su momento. El famoso Hornswoggle, que es este luchador enanito, este personaje de enano irlandés, que tal, ese personaje que tenía con David Finlay, pues ese muchas veces salía debajo del ring. Entonces, por eso el ring, ya digo que es un personaje, porque el ring que vemos, las cuerdas, los esquineros, distintas cosas,
es un personaje en sí, que se usa para, por ejemplo, saltos, para dañar sobre todo al propio luchador rival. Las escaleras que están para acceder al ring, estas escaleras metálicas, que están fuera del ring, pero es parte de ese ring, y muchas veces esas escaleras se cogen para dañar al luchador, que no es descalificación, que a mí a veces me hace dar gracia, porque si le das con las escaleras muchas veces no te descalifican, pero si le das con una silla, que duele incluso menos, una silla de estas de plasticoso, si te descalifica el árbitro. Alguna vez también hablaremos del árbitro, que es un papel muy importante en la lucha libre. Yo creo que muchas veces los árbitros pasan desapercibidos, y hay árbitros muy legendarios, sobre todo en México, en México y Japón hay cosas súper legendarias. Pero yéndome un poquito más a México, os hablaba del ring de AAA. Pues hay algo que no es un ring propio, pero es que es también algo establecido ya a través de los años, que es el escenario de lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre, que prácticamente es parte del ring, porque es una plataforma que está, claro, normalmente en los rings al lado no tienen nada, o sea, tú saltas y el espacio contra el suelo es bastante grande, pero en el ring de lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre, que por cierto probablemente será la carátula de este podcast, pues hay una especie de pasillito, y con ese pasillo directamente entras a las cuerdas del ring. O sea, no hay la altura que normalmente hay, la altura con las escaleras metálicas para entrar al ring, sino que tú entras a la altura del ring real, no tienes que estar saltando y todo eso, entras incluso entre las cuerdas. ¿Y esto qué genera? Que por ejemplo, yo me acuerdo, Marco Corleone, lo ha hecho también Místico, los Regueros de la Atlántida, hacían una serie de movimientos desde esa plataforma, desde ese pasillo de la fama que se llama, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hasta el ring, saltos bastante espectaculares. Y bueno, ya si nos vamos un poquito más hacia atrás, en ese pasillo, hay una plataforma desde lo alto, unas escaleras donde suelen entrar los luchadores, que ahí se hacen unos saltos acrobáticos bastante buenos, y bastante que... Yo me acuerdo a Alfonso Morales, el comentarista, diciendo con voz, jugándose la vida, porque es que prácticamente se jugaban la vida en esos saltos, y por eso digo que es que el ring tiene que estar muy bien preparado todo, tanto las cuerdas, la tensión, porque ha habido accidentes de luchadores y luchadoras por no estar el ring en condiciones, los esquineros, la tensión de las cuerdas, el suelo. Si falla algo y hay un accidente de ese tipo, es que pueden hacerse muchísimo daño. Por eso el buen estado de los rings. Normalmente empresas como AEW, las japonesas, las mexicanas tienen ring bastante buenos, pero yo sé de empresas independientes que tienen un ring como pueden, porque los rings son bastante caros. Comprar un ring de lucha libre, no vas al Mercadona y te lo venden, pues es bastante caro. Entonces a veces empresas chiquititas que quieren empezar tienen ring de lucha libre que, digamos, no tienen los mejores materiales y la mejor acabado, y se le van las cuerdas, tienen accidentes, y bueno, puede acabar la cosa bastante mal. Por eso yo creo que el ring de lucha libre y su mantenimiento, que W en eso es bastante experto, y otras empresas que lo tienen, yo lo he visto, yo que he ido a Sur de lucha libre, tanto de WWE como de empresas independientes, he visto como normalmente en los descansos, incluso entre combate y combate, cuando ven que algo raro pasa en el ring de lucha libre, en las cuerdas o algo, pasa alguien de mantenimiento o alguien de la propia empresa con un destornillador, lo alinea, tal. Entonces es una pericia también que eso esté al 100%, porque si no, ya digo, una cuerda que no está bien tensa o que se suelte, eso puede hacer que el luchador choque contra las cuerdas, la cuerda se destense, se quite, el luchador que había calculado para chocar contra esa cuerda no esté, caiga hacia atrás. Es que, ya digo, hay tantos accidentes que ha habido de este tipo que hay que tener muchísimo cuidado. Así que hasta aquí os dejo este ring de lucha libre, cuadrilátero que se llama normalmente, pero yo normalmente no lo llamo cuadrilátero porque como hay empresas que usan ese adrilátero, pues por eso hay. No ha habido, bueno, creo que ha habido octógonos también, pero normalmente ha habido, pero eso ya es un ring súper dificultoso, pero normalmente o cuadrilátero o asidrilátero, es los ring de lucha libre. ¿Os imagináis un ring de triángulo? Normalmente sería bastante dificultoso y topa a los luchadores, yo eso no lo he visto nunca. Así que bueno, espero que os haya gustado esta introducción al ring de lucha libre, un gran personaje en el mundo de la lucha libre, y nos vemos en el siguiente podcast, y adiós.